las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Por nuestros desaparecidos. Ni un minuto de silencio. Toda una lucha. Por nuestros desaparecidos. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto. Santiago Santa Coloma, Carlos Julio Hernández, Eberto Amor Beltrán y Marta Esteves los acompañaremos en el resumen de esta semana. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, un saludo especial para usted y para los oyentes y por supuesto para las víctimas del conflicto, y también estaremos con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en todas las regiones. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Estas fueron las voces que acompañaron la marcha simbólica que se realizó en Bogotá para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La unidad acompañó a los cerca de 100 familiares de víctimas de este hecho que caminaron desde el Parque de la Independencia hasta la Plaza de Bolívar, donde también se realizaron varias actividades de dignificación y memoria. Jaime Carmona, uno de los familiares e integrante de la organización Herencia de Paz, habló sobre la importancia de conmemorar esta fecha y reconoció el trabajo de acompañamiento de la unidad. A pesar del dolor que conlleva el recuerdo de la desaparición, es para nosotros a la vez también, paradójicamente, es una forma de alegrarnos porque es tenerlo nuevamente cerca. Sí, cerca, como yo dije anteriormente, ellos viven en nuestros corazones. Y quiero darle también el agradecimiento a la unidad, a la institucionalidad encarnada en ustedes, en la unidad de víctimas, porque pues eso, la visibilidad o la visibilización de estos seres queridos que han desaparecido es gracias a ustedes y gracias a nosotros también que estamos aquí rodeando a la institución, ¿sí? Y creo que uniendo los esfuerzos, creo que podemos conseguir visibilizar en una forma contundente y de gran impacto para todo el país. En esta conmemoración se quiere visibilizar también a los buscadores, a las personas que trabajan precisamente en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a los familiares, por supuesto, que siempre guardan esa esperanza de encontrar a sus seres queridos. ¿Qué decirle a esas personas que trabajan en esa búsqueda de las personas desaparecidas? Tenacidad, resiliencia, fortaleza. ¿Y el mensaje para la sociedad? Ojalá todos nos pongamos la mano en el corazón y tratemos de convivir, digamos, en sana paz. Yo pienso que Dios nos ha mandado algo que es importante, nos ha dado la vida y nos ha dado también, Él dice en sus palabras, el amor que debe fluir ante toda la sociedad colombiana. Don Jaime, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad para mandarle ese mensaje, para enviarle este mensaje bonito a todo el pueblo colombiano. Yalile Quiñones, mujer afro y líder de víctimas del conflicto, también nos contó por qué es importante conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Soy Yalile Quiñones Obando, víctima del conflicto armado, sobreviviente, resiliente. Para nosotras las organizaciones, las mujeres y toda la sociedad, conmemorar a las víctimas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado es un acto que nos permite a nosotros fortalecer los esfuerzos y unir esas voluntades para buscar a nuestros seres queridos juntos con la institucionalidad. Y para nosotros esta conmemoración es motivo de esperanza, como también es un motivo de dolor, porque nos recuerda que ese ser tan especial ya no está entre nosotros
pero también nos revive la esperanza de que algún día podamos encontrarlo. Hay que tener en cuenta que nuestros saberes ancestrales son la herramienta más importante para la búsqueda y hay que tenerla en cuenta. La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, envió un mensaje de reconocimiento a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y reiteró el compromiso de articular acciones para acompañar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Queremos el día de hoy hacer un reconocimiento a las familias de las víctimas de desaparición forzada en Colombia, aquellas madres, hermanas, padres, hijos que siguen buscando incansablemente a sus víctimas y que muchas también de estas familias han visto morir a sus seres queridos sin encontrar a la persona que están buscando. La Unidad para las Víctimas, como una entidad del Estado que tiene el deber de atender a las víctimas del conflicto, sigue comprometida y sobre todo tiene como reto hacer los esfuerzos de articulación interinstitucional entre esta entidad y las entidades creadas por el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición para articular acciones para la búsqueda conjunta de sus seres queridos que se encuentran desaparecidos. Entonces, esta tarde quiero decirles que no solamente tienen en nosotros unas palabras de reconocimiento, sino también la voluntad para seguir haciendo el trabajo que nos corresponde en garantía del derecho de todas las víctimas del país, entre ellas las de desaparición forzada. En el Registro Único de Víctimas RUF hay incluidas 139.035 víctimas indirectas y 50.704 directas por desaparición forzada, es decir, personas desaparecidas cuya suerte se desconoce. Asimismo, la Unidad para las Víctimas ha acompañado a 13.951 familiares de 6.282 víctimas directas de desaparición en procesos de búsqueda y entrega digna, real o simbólica de restos óseos. Esto a través de estrategias psicosociales que ayudan a los familiares a minimizar el impacto emocional que puede llevar a causar el proceso de búsqueda de sus seres queridos. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Carlos Julio Hernández nos cuenta de estas actividades en las regiones. Adelante, Carlos Julio. Saludos compañeros, comenzamos esta ronda nacional de noticias contándoles que en Bolívar se realizó un foro que resaltó las historias de las víctimas y de los buscadores. Patricia Díaz con la noticia. Los buscadores de los Montes de María participaron en la quinta versión del foro Desaparecidos pero no olvidados, realizado en el municipio del Carmen de Bolívar. En el espacio se escucharon las historias de las víctimas y se dio a conocer la experiencia de la Red de Mujeres Tejedoras de Sucre, quienes reconstruyen memoria a través de telares y fotografías de los desaparecidos, como nos cuenta su presidenta, Rumalda Paternina. Estamos construyendo memoria. Somos unas mujeres, hay hijas, hay esposas, hay mamás, hay hermanas, hay madres que estamos esperando de encontrar, así sea una uñita de nuestros familiares. Otra de las historias compartidas en el foro fue la de Marelis Lambraño, quien recibió recientemente los restos de su madre después de 19 años de búsqueda. Pronto una persona que ya la hayan entregado y ese familiar estaba con otra persona. Es muy importante su testimonio porque eso fue una de las piezas clave que yo encontré a mi mamá, porque por medio de un testimonio que dijo una señora que ya le entregaron también su familiar, fue que pude encontrar a mi mamá. En Bolívar, el accionar de los grupos al margen de la ley dejó un significativo número de víctimas. Según las familias, no todas están incluidas en las estadísticas porque muchos no quisieron declarar el hecho. Informó desde el Carmen de Bolívar para V Radio, Patricia Díaz. En el Magdalena Medio se hizo un conversatorio con las entidades para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Luciana Aguirre nos cuenta. Un saludo muy especial a todos los que a esta hora escuchan V Radio. Les saluda Jenny Rico desde el puerto petrolero de Barranca Bermeja. Todavía soñamos, todavía esperamos. Esta es una de las estrofas del himno de las víctimas de desaparición forzada,
y que fue entonada por los asistentes al conversatorio liderado por organizaciones de víctimas que han dedicado su trabajo a la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Luz Almanza, coordinadora de la Asociación de Detenidos Desaparecidos ASFADES capítulo Barranca Bermeja, hace un resumen de las acciones realizadas para esta conmemoración. Hemos hecho un conversatorio con las entidades donde sentimos ese dolor que está congelado en el tiempo. Queremos sensibilizar para que estos crímenes atroces no se queden en la impunidad. Hoy estamos en esta fecha tan especial para nosotros con nuestra galería, nuestro mandala y una luz para no olvidarlos y siempre tenerlos presentes. Por su parte, en Puerto Berrío, Antioquia, se logró un espacio de conmemoración con actos simbólicos en el que el centro fue develar un mosaiquino en porcelanato alusivo al río y las balsas que han acompañado a la búsqueda de sus familiares. Se realizó además una obra de teatro enfocada en resaltar la labor de los buscadores de las víctimas de este hecho. Desde la bella hija del sol, para V Radio, informó Jenny Adriana Rico Núñez. En Tunja se realizó un comité temático sobre desaparición forzada. John Carlos Rincón nos cuenta los detalles. En la ciudad de Tunja se llevaron a cabo los actos conmemorativos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Uno de los hechos más destacados fue la creación del Comité Temático de Desaparición Forzada, conformado por la Personería Municipal, Secretaría de Gobierno, Gobernación de Boyacá y líderes de víctimas. Sobre la conformación de este comité y los beneficios que traerá para los buscadores y buscadoras de personas desaparecidas en Tunja y en el departamento de Boyacá, nos habla Hilda Aurora Díaz, integrante de la Mesa Municipal de Participación de Tunja y referente de este hecho victimizante. Teniendo en cuenta que en el municipio de Tunja éramos muy poquitas las personas que nos conocíamos como tal, como personas del hecho de desaparición forzada. Siempre luché, siempre insistía a las entidades que nos colaboraran con ese tema, porque pues no es lo mismo una persona haciendo la búsqueda y todo, que haber un comité donde seamos escuchados, siempre seamos escuchados por las entidades, teniendo en cuenta que algunos casos se han llegado a las entidades, pero ahí quedan. Nadie sabe qué pasó con eso. Entonces, creando un comité, la idea es con todos los organismos tanto del territorio como gobernación y por qué no nación, y si es el caso de llegar algunos casos a comité internacional, la idea es seguir en la lucha y buscar la verdad, y que ojalá Dios quiera nuestros seres queridos aparezcan. Otro de los actos conmemorativos que se llevó a cabo fue una muestra fotográfica con los rostros de las personas que permanecen ausentes, alrededor de los cuales los participantes plasmaron mensajes que giraron en torno a la esperanza y el anhelo de recuperarlos. Desde Tunja, para V Radio, informó John Carlos Rincón. Indira Lorduy desde el Caquetá nos trae una invitada especial para hablar sobre el significado de conmemorar el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Adelante, Indira. Gracias, compañeros. Miren, nos encontramos en el departamento del Caquetá, en el recinto de la Arquidiócesis de Florencia, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Está con nosotros de la etnia embera de nuestro país, María Angersola Quintero, quien es referente de víctimas de desaparición forzada. Doña María, cuéntenos qué significado tiene este día para ustedes. Es un significado, 100% significa que nosotras podemos encontrar nuestros desaparecidos, que podemos encontrarnos hoy, abrazarnos y hasta llorar y tomarnos un café en las familias que tenemos personas desaparecidas. ¿Cómo ha sido ese proceso de acompañamiento institucional? El acompañamiento institucional ha sido muy bueno, por no decir excelente, pero ellos han sido nuestros aliados. La justicia transicional ha estado siempre con nosotras, así que nosotras aquí en el departamento del Caquetá nos sentimos acogidas y cobijadas por ellos. ¿Qué aspira usted precisamente en los próximos años? Usted dice que ve esto con una visión muy positiva. La visión en estos próximos años es que podamos saber la verdad, que podamos encontrar a nuestros desaparecidos, que haya justicia, reparación y no repetición. Gracias, doña María. Con gusto. Desde Florencia, en el departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy para V Radio. En Magdalena, la unidad lideró el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Tacharen Ramírez con los detalles. La Dirección Territorial Magdalena realizó la conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Nos encontramos con Marjorie Rodríguez. Ella es la representante de la Mesa de Víctimas del Distrito de Santa Marta por el hecho de desaparición forzada y es miembro de la organización Familiares Colombia. Marjorie, cuéntanos un poco de lo que se vivió el día de hoy en la conmemoración. ¿Qué se quiso mostrar en este homenaje que se hizo a los desaparecidos y a los buscadores? Bueno, hoy como todos los años estamos conmemorando el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Familiares Colombia, línea fundadora, pues estamos homenajeando a nuestros seres queridos, visibilizando para que la sociedad y el Estado no se olvide de ellos, que estamos aquí nosotros los buscadores, sus familiares, siguiendo en esa búsqueda inalcanzable hasta encontrarlos y de eso también pues un homenaje a nosotros como buscadoras con un bonito detalle y agradecido con la unidad de víctimas por siempre apoyarnos, tener ese apoyo con ellos, pues ellos nos ayudaron con este evento. Gracias a Eberto y a Carlos Julio por la información. Entre tanto, les contamos que a través del Fondo para la Reparación de las Víctimas, la unidad recibirá 13 bienes inmuebles por parte de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación debido a la Ley de Justicia y Paz. Estos bienes surtirán el proceso legal de recepción y administración de bienes por parte de la entidad. La primera entrega será de 6 bienes inmuebles del postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, del bloque Pacífico Héroes del Chocó en el municipio de Río Negro, Antioquia. Esto ocurrirá en cumplimiento de la orden emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía, estos inmuebles tienen un valor aproximado de 13.000 millones de pesos y una extensión cercana a las 400 hectáreas. En la segunda entrega se recibirán 7 inmuebles de los postulados Eber Velosa García del bloque Bananero de la SAUC, Carlos Mario Jiménez Naranjo del bloque Central Bolívar, Edgar Cobos Telles del bloque Montes de María de la SAUC y Mauricio Aristizábal del bloque Calima. Esto en cumplimiento también de las órdenes emitidas por el Tribunal Superior de Bogotá. Los bienes están ubicados en el departamento de Antioquia, 1 en Río Negro, 1 está en Santa Bárbara y 5 en la ciudad de Medellín. El aproximado de estos inmuebles asciende a 5.783 millones de pesos y tiene un área de 3.991 metros cuadrados aproximadamente. Por otra parte, la Mesa Nacional de Víctimas trabajó en su reglamento interno. ¿De qué se trata? Alejandro Márquez nos cuenta. Santiago, Marta, oyentes, muy buen día. Los integrantes del Comité de Ética de la Mesa Nacional de Participación se reunieron 2 días en Bogotá para ajustar su reglamento interno y para impulsar mayor articulación en sus labores desde lo nacional a lo territorial, según Nora Elisa Vélez, delegada de El Quindío en esa organización. Nos encontramos en la ciudad de Bogotá, en la Unidad para las Víctimas, realizando un trabajo muy articulado y sobre todo haciéndole unas modificaciones al reglamento interno del Comité de Ética para asimismo llevarlo a los territorios. ¿Cuál es nuestro fin? Hacer una articulación con cada uno de los territorios colombianos, sobre todo con los integrantes de las mesas departamentales, integrantes del Comité de Ética, para así lograr una eficacia y un buen trabajo en las mesas de participación. Entonces es demasiado importante resaltar que estamos haciendo ese trabajo articulado en pro de las víctimas del conflicto y para un buen funcionamiento de cada una de las mesas en los territorios. Para V Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez. En asocio con la Unidad para las Víctimas, la Fundación Texmodas tiene abierta la convocatoria de formación en programación Java con 500 cupos disponibles dirigida a las víctimas del conflicto armado. Este proceso de capacitación es virtual y tiene como aliado estratégico a la Fundación Telefónica Movistar para formar a los interesados. Este curso incluye 5 módulos de 40 horas y tendrán certificación por cada módulo. Los módulos contienen las siguientes temáticas: introducción a la programación, fundamentos de programación, programación con Java estándar, programación JavaScript y habilidades para el empleo. Santiago, para más información pueden consultar la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos.
Hasta este 5 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para que las víctimas del conflicto presenten sus obras de ilustración o dibujos en el marco de la convocatoria Trazos Migrantes, la cual busca que cuenten sus historias y plasmen los mensajes visuales que ayuden a construir memoria sobre lo que implica ser víctima migrante o en muchos casos refugiado o refugiada. ¿Eres víctima del conflicto, vive en Bogotá y busca empleo? Esta información le interesa. Les contamos que hay 53 vacantes para jefes de enfermería, ayudantes de obra, auxiliares contables y administrativos de almacén y bodega. La cita es el próximo 6 de septiembre de 9 de la mañana a 12 del día en el Aula 1 de la Agencia Pública de Empleo del SENA, en la calle 65, número 1170, primer piso. Toda la información en www.portalesnarit.gov.co. Atención víctimas, ¿saben cómo realizar las declaraciones ante el Ministerio Público? ¿Qué es un retorno, una reubicación o una integración local? ¿O cuál es la importancia de las actualizaciones y novedades que hacen los ciudadanos para los procesos que realizan en la unidad? Estas y más preguntas las puede resolver ingresando al canal de YouTube de la unidad y buscando la sección PQR. Y volvemos con Carlos Julio Hernández, quien tiene más información desde las regiones. Adelante, Carlos. Así es, les contamos que en Medellín se entregaron más de 60 cartas de indemnización para las víctimas. La noticia la tiene Juan Carlos Monroy. A la jornada de reparación a 640 víctimas del conflicto armado en Medellín, Jaime llegó para el pago de la indemnización económica por el asesinato de su hermana más querida. Allí, espontáneamente y entre lágrimas, extrajo de su billetera su fotografía todavía dolido por su asesinato hace casi 20 años en el municipio de Cañas Gordas. Es un ser querido que yo nunca voy a olvidarlo porque era el eje principal mío y de mi familia en esos momentos. Fue una persona luchadora, trabajadora, honesta y honrada. Jaime es una de las 1.874 víctimas que serán indemnizadas y orientadas para la inversión de 20.596 millones de pesos en Antioquia entre agosto y septiembre por parte de la Unidad para las Víctimas. Para mí es un apoyo muy importante la reparación, puesto que siempre sabe uno que estas entidades responden y le cumplen a la víctima como tal. La Unidad para las Víctimas ha pagado más de 310.000 indemnizaciones en Antioquia como parte de la inversión total de más de 3 billones de pesos para su reparación integral. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Víctimas del conflicto asentadas en Buenaventura retornaron a su territorio. Luciani Aguirre nos cuenta más detalles. Compañeros, reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Quiero contarles que la Unidad para las Víctimas acompañó esta semana el retorno de la comunidad del Llano, del Consejo Comunitario de Anchicaya en zona rural de Buenaventura, que regresó a su territorio luego de casi un año de encontrarse en situación de desplazamiento en Buenaventura. Uno de los líderes de esta comunidad, don Bernardo, nos habla de lo que significa para ellos volver a su territorio. Muchísimo, porque ese es el lugar donde uno tiene todas sus comodidades y en realidad estar por fuera de su territorio influye muchas cosas negativas para uno, porque allá está la tranquilidad, es el lugar donde uno puede producir para su sobrevivir, su sostenimiento, volver a reactivar sus actividades para conseguir el sustento. Es de nuevo porque allá la gente son agricultoras, entonces retomar de nuevo las parcelas, a volverlas a cultivar para seguir produciendo. Estas 38 familias son en su mayoría agricultoras y se dedicarán a poner en marcha nuevamente sus cultivos en productos como borojó, plátano, bananito y papachina. Este retorno también contó con el acompañamiento y apoyo de la Alcaldía Distrital, del Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo y la Personería Local. Informó Luciani Aguirre desde el Valle del Cauca. Cerca de 100 víctimas recibieron kits de donación en Urabá. Los detalles los entrega Claudia Joana Torres. En la sede administrativa de la territorial Urabá Darién, alrededor de 100 víctimas provenientes de Turbo y Apartadó recibieron kits de donaciones compuestos por calzado, ropa, juguetes, entre otros elementos de uso personal que permitirán suplir algunas necesidades de estas familias de los emprendedores. Dentro de las beneficiadas se encontraba Cecilia Durango,
víctima emprendedora del corregimiento de Nueva Colonia. Los recibo con mucha felicidad porque eso es muestra de que sí se está cumpliendo los objetivos de la unidad de víctimas hacia las víctimas del corregimiento de Nueva Colonia. En Urabá, Darién, se han realizado alrededor de 252 acciones de fortalecimiento, entre estas de formalización, comercialización, capacitación, entrega de insumos, administración y legalidad. Desde la Dirección Territorial Urabá, Darién, para V Radio informó Claudia Torres. Y en Popayán, la unidad participó de la primera comisión mixta con el Gobierno Nacional con el fin de exponer el trabajo adelantado por la entidad ante compromisos adquiridos durante el 2022 con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Margarita Vega nos cuenta los detalles. En Popayán, la Unidad para las Víctimas participó de la primera comisión mixta que se adelanta entre el Gobierno Nacional y comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. En este se expusieron los avances de la entidad frente a los compromisos adquiridos durante el año 2019 al 2022. De igual manera, se comprometieron en plan de acción para el próximo cuatrenio. Luz Amanda Pazuy, directora de Asuntos Técnicos de la entidad, habla más sobre este tema. Para la Unidad para las Víctimas es un orgullo poder decir que tenemos un gran avance, que tenemos un gran nivel de cumplimiento frente a los procesos de reparación colectiva indígenas y por supuesto continuamos con el reto de dar lugar a la consulta previa de los sujetos de reparación colectiva indígenas que están asentados sobre este hermoso departamento. Por ley y por acuerdo en el marco de este diálogo social continuaremos trabajando para garantizar el efectivo cumplimiento de la consulta previa y por supuesto de la reparación integral de las comunidades víctimas. De esta manera se continúa avanzando con los sujetos de reparación colectiva indígenas en el departamento del Cauca. Estas fueron las noticias desde las regiones. Soy Carlos Julio Hernández para V Radio. Hasta pronto. En V Radio, la oferta institucional para las víctimas, vía Esnarí. Compañeros, un abrazo para ustedes y un saludo para todas las víctimas que a esta hora nos escuchan. Quiero contarles que en el marco de la Estrategia Integral de Inclusión Laboral de la Agencia Pública de Empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, está convocando a la población víctima a participar de la convocatoria de 100 vacantes para trabajar en un call center. Los requisitos: ser bachiller, tener mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente o ventas que sea certificable y estar incluido en el Registro Único de Víctimas. Los interesados pueden ingresar a la página web del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el apartado de la Agencia Pública de Empleo. Esta convocatoria se extiende hasta el próximo 15 de septiembre. Ya saben, ingresar a la página web del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Trabajo si hay, compañeros. Un abrazo para ustedes. Toda la oferta institucional con Freddy Arencas. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col. Nos despedimos, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.